Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. La lluvia ácida caía como agujas líquidas sobre el denso follaje púrpura del bosque de Cald. Cada gota que tocaba el suelo lo quemaba con un susurro venenoso, dejando cicatrices humeantes sobre las raíces hinchadas. Siria se acurrucaba bajo una roca en forma de espiral, su manto protector desgarrado por la última emboscada de carroñeros. La tela biológica que cubría su cuerpo azul centelleaba, parpadeando como si suplicara rendirse. Estaba sola, herida y completamente perdida. Un crujido, apenas perceptible, la hizo contener la respiración. No podía ver bien con sus ojos secundarios velados por la humedad, pero el sonido era claro. Pasos. Lentos. Cargados. Y distintos de los de cualquier depredador local. Su corazón comenzó a latir con fuerza contra su pecho. ¿Una criatura más? ¿Un soldado de las razas aliadas, cazando a los rezagados como ella? No. No. Aquellos se movían con rapidez, casi sin ruido. Esto era distinto. Esto era pesado. ¿Estás viva? La voz rompió el silencio como un disparo. Grave. Humana. Siria retrocedió de golpe, resbalando sobre la piedra mojada. Intentó activar su zarcillo de defensa, pero el ácido ya lo había corroído. Se quedó sin aliento, encogida, jadeante, con la mirada clavada en la silueta que emergía entre la niebla luminiscente. Era alto, más que cualquier ser de su especie. El cuerpo cubierto por un exotraje rudimentario de placas oscuras. Tenía el rostro parcialmente cubierto por una visera transparente, y de su cinturón colgaban herramientas que Siria no reconocía. Y era humano. Sin duda alguna. El miedo la atravesó como un rayo. Había escuchado historias sobre ellos. Devastadores. Colonizadores. Se decía que comían carne de otras especies como ritual. Que arrancaban los órganos vitales para estudiarlos. Siria intentó retroceder más, pero su espalda ya chocaba con la roca. El humano levantó una mano despacio. De ella lanzó una pequeña cápsula que explotó en el aire con un silbido agudo. Siria se cubrió la cabeza instintivamente, esperando dolor, pero en su lugar un campo energético burbujeante se desplegó sobre ella, protegiéndola de la lluvia. Confundida, lo miró. Él no se acercó. No voy a hacerte daño, dijo en su idioma, un acento extraño que curvaba las palabras como si las saboreara. Siria no podía entender todo, pero su tono era firme, no amenazante. Y sus ojos no eran como los ojos de los que cazaban por placer. Él dejó caer su mochila lentamente y se arrodilló a unos metros de ella, mostrando sus manos vacías. Después, sacó una pequeña esfera que se abrió como una flor metálica, revelando un contenedor con líquido cristalino. Agua. Limpia, le dijo, extendiéndola. Siria no se movió. El olor a ozono le llenaba los sentidos. Su instinto le gritaba que corriera, pero sus músculos no obedecían. ¿Por qué no la atacaba? ¿Por qué su voz la tranquilizaba? Nadie la había ayudado desde que escapó del laboratorio orbital. Nadie había siquiera intentado mirarla con algo que no fuera asco o hambre. El humano mantuvo la posición. La lluvia golpeaba el campo de energía con zumbidos constantes, pero parecía no importarle. Solo la miraba. Con paciencia. Como si esperara que ella tomara la decisión. Entonces Siria vio algo que cambió todo. Una cicatriz. Justo sobre su clavícula. No era natural. Era una marca quirúrgica, idéntica a la que ella misma tenía. Las mismas incisiones. El mismo corte de bisturí genético. Se le heló el alma. ¿Era posible? Él también. ¿Había sido un experimento? Con movimientos lentos, casi sin creer lo que hacía, se arrastró unos centímetros hacia adelante. No apartó la mirada de él ni por un segundo. Su mano temblorosa se estiró y rozó la esfera. La levantó. La olió. Y bebió. Agua. Real. No veneno. No droga. Por primera vez en semanas, Siria sintió algo más que miedo. Sintió calor. Y una chispa de algo que no recordaba. Esperanza. Él sonrió. Y ella no supo si debía llorar o seguir acercándose.
El refugio improvisado era una grieta natural entre dos formaciones de roca cristalina. Marco había extendido una lona térmica, encendido una fuente de calor con energía solar y colocado luces tenues que daban a todo un aire rojizo, casi íntimo. Siria estaba sentada en una esquina, arropada por una capa de tela regenerativa, mientras él preparaba la cena. Los sonidos del bosque filtraban desde fuera, silbidos agudos, hojas carnosas que se cerraban con un chasquido húmedo, algún que otro chillido lejano que no pertenecía a nada pacífico. Pero dentro de la grieta, todo era distinto. Silencio. Refugio. Una calma tensa que Siria no lograba comprender del todo. Observaba a Marco mientras abría un contenedor y vertía el contenido en un pequeño recipiente metálico. Vapores dulzones comenzaron a llenarle la nariz, provocándole hambre. Hambre real. No la desesperada de los días pasados, sino una curiosidad, un deseo de probar, de confiar. Él notó su mirada. Es nutritivo, no tiene carne. No sabía si tú, bueno, si eso estaría bien para ti, dijo mientras removía con una herramienta plateada. Siria frunció el ceño, intentando traducir mentalmente cada palabra. Entendía el tono más que el lenguaje. No había burla. No había orden. Solo, pegado. Se arrastró unos centímetros hacia él. Su capa arrastró polvo de cristales. El calor del recipiente le rozó la piel. Marco no se movió. Solo le extendió una porción envuelta en hoja sintética. Ella la tomó. Olió. Probó. Dulce. Cálido. Extrañamente reconfortante. Cerró los ojos mientras lo masticaba lentamente. Su cuerpo, aún desconfiado, empezó a relajarse. Marco la observaba. No con deseo carnal. No con superioridad. Había algo distinto en su mirada. Curiosidad. Cautela. Y algo más, algo que Siria apenas reconocía en sí misma. Ternura. ¿Cómo te llamas?, preguntó él. Ella tragó lentamente y señaló su pecho. Siria. Marco asintió con una leve sonrisa. Bonito nombre. Ella entrecerró los ojos. Había oído esa palabra antes, en bocas de comerciantes. Bonito. Algo estético. Deseado. Él, ¿la encontraba bonita? Se sintió temblar por dentro. Una reacción involuntaria. Algo que no debía estar ocurriendo. Era un humano. Era peligroso. Y sin embargo, ¿por qué?, empezó a decir, pero no encontró la forma de formular la pregunta. Marco la ayudó. ¿Por qué no te comí? Ella asintió, sin poder ocultar el rubor que encendía sus mejillas azuladas. Él rió con suavidad, pero sin burla. Porque eso no es lo que vine a hacer. No vine a destruir nada. Solo quería explorar, y terminé encontrándote a ti. Siria lo miró largamente. Su lengua tropezaba con el idioma, pero sus emociones estaban muy claras. Él no era como los que venían con fuego. No como los que atrapaban. No como los que la usaron. Ella se acercó un poco más, lenta, medida. Su mano temblorosa se estiró hasta tocar los dedos de él. La piel de Marco era cálida, rugosa, cubierta por cicatrices. Pero no se retiró. No miedo, dijo Siria en voz baja, luchando por pronunciarlo bien. Marco la miró fijamente. Aquel instante, suspendido entre la duda y el deseo, fue como una corriente eléctrica entre sus pieles. Tú tampoco me das miedo, Siria. Sus rostros quedaron cerca. Tan cerca que Siria podía sentir su respiración. Podía oler su aliento. No era como el de los suyos, pero no le repelía. Al contrario. Había algo atrayente. Fue ella quien se acercó primero. El beso no fue limpio ni elegante. Fue torpe, lleno de incertidumbre. Sus labios se tocaron como si ambos temieran quebrarse. Pero el contacto fue real. Honesto. Y cuando Siria cerró los ojos, sintió que el vacío que llevaba dentro desde hacía tanto tiempo se llenaba por primera vez. Cuando se separaron, sus respiraciones estaban entrecortadas. Ella abrió los ojos, sorprendida de sí misma. Marco tampoco dijo nada. Solo le acarició la mejilla,
con una caricia lenta que parecía prometer muchas cosas que aún no podían nombrar. Y esa noche, por primera vez en su vida, Siria durmió sin esconderse. La calma no suele durar mucho en Kalt. Y el amor, cuando es verdadero, siempre despierta la furia de los que quieren controlar. Marco y Siria caminaban juntos por el borde de un cañón cubierto de niebla. Él la enseñaba a pronunciar las palabras de su idioma, y ella lo corregía cuando decía mal los nombres de las plantas locales. Reían. Se tocaban las manos como si el mundo fuera suyo. Pero el cielo los observaba en silencio. Una sombra pasó sobre ellos. El aire se volvió más frío. Fue Siria quien lo sintió primero. Un picor en la nuca. La piel vibrando con peligro inminente. Se detuvo. Sus pupilas se contrajeron. «Nos miran», susurró. Marco giró en todas direcciones, activando el escáner en su muñeca. Pero no vio nada. Solo niebla. No hay señal. Nada cerca. Entonces la niebla se partió. 4 figuras surgieron del aire, envueltas en armaduras negras con emblemas en forma de serpientes entrelazadas. Sus ojos brillaban como carbones blancos. Eran del Consejo Selvari. Cazadores élite. Ejecutores de la pureza genética. Siria dio un paso atrás y los reconoció por las marcas en sus guanteletes. No venían a hablar. No venían a preguntar. Tú, dijo el líder, apuntando a Marco. Contaminaste a una hija de nuestro linaje. La palabra cayó como una bomba. Marco frunció el ceño. Siria tembló de rabia. No me contaminó. Me salvó. Uno de los ejecutores se rió con desprecio. Te deshonras. Tu sangre ha sido diluida. Ella no es propiedad de nadie, gritó Marco. Es libre. El golpe fue tan rápido que ni siquiera Siria lo vio venir. Marco cayó al suelo con un chorro de sangre saliendo de su boca. Un bastón de energía lo había golpeado en el estómago, fracturándole algo. Siria rugió. Literalmente. Su garganta produjo un sonido que hizo vibrar las piedras. Sus ojos se volvieron luz. Sus uñas crecieron, transformándose en garras. Se abalanzó hacia el ejecutor más cercano y le rasgó el rostro antes de que pudiera reaccionar. Pero eran 4. Y todos estaban entrenados para neutralizar cualquier mutación. Cayó al suelo después de una descarga eléctrica. Marco intentó arrastrarse hacia ella, pero lo levantaron del cuello y lo esposaron con anillos gravitacionales. Siria gritaba, revolviéndose como un animal salvaje. «No lo toquen». Él no hizo nada. Exactamente, dijo el líder con voz helada. Y ese es el problema. La llevaron arrastrada, con las marcas de la traición brillando en su piel. Marco, inconsciente, fue cargado como una ofrenda. El juicio fue inmediato. Ante los miembros del consejo, Siria fue expuesta. Su cuerpo escaneado. Su mente revisada. El vínculo con Marco no solo era físico. Habían compartido más que un momento de pasión. Sus cuerpos se habían sincronizado. Y eso, para ellos, era abominación. El humano ha comprometido tu esencia, dictaminó la líder anciana. Su condena es la arena de las 1000 garras. Siria cayó de rodillas. Intentó gritar, argumentar, suplicar. Pero nadie la escuchó. En esa sala, el amor era un crimen. Y su corazón, una evidencia. Marco despertó encadenado en una celda de obsidiana. No entendía dónde estaba. Solo sabía que Siria no estaba con él. ¿Dónde? ¿Siria? Un carcelero respondió sin emoción. Mañana luchas. Morirás como los sucios que se creen dignos. La puerta se cerró con un zumbido. Marco apretó los dientes, aún débil, pero su mirada no temblaba. Siria lo había salvado del vacío. Ahora él tenía que encontrar la forma de sobrevivir, por ella. Esa noche, mientras los dos permanecían separados por acero y odio, una lluvia ácida cayó sobre Kalt. Y por primera vez, Siria no le temía. Le temía a un mundo donde amar a alguien como Marco significaba la muerte. Pero no estaba lista para rendirse. No mientras él respirara. No mientras existiera la más mínima posibilidad de romper las cadenas.
El sol de Kalt no se alzaba como en otros mundos. Emergía desde la tierra misma, como un corazón de lava que sangraba calor hacia el cielo de gas turquesa. Y justo bajo ese cielo venenoso se alzaba el Coliseo del Consejo, una estructura ancestral tallada en piedra negra, llena de cicatrices y gritos pasados. La arena de las 1000 garras. Miles de ojos observaban desde las gradas flotantes. Criaturas de todas las castas superiores murmuraban entre sí, deseosas de ver cómo un simple humano, sin escamas, sin veneno, sin alas, era despedazado por las bestias sagradas. Marco estaba allí, de pie, con el pecho vendado, desarmado, sus músculos tensos por el dolor. Pero sus ojos no buscaban a las criaturas. Buscaban una silueta entre el público. Y cuando al fin la vio, sintió el mundo detenerse. Siria estaba de pie, atrapada entre dos guardias, con grilletes en las muñecas. Pero su mirada ardía. Se habían quitado su capa ceremonial, la habían vestido con ropas neutras para que pareciera débil, olvidable. Pero no podían apagar su fuego. Marco no desvió la mirada ni un segundo. Siria tampoco. Las compuertas de la arena se abrieron con un rugido de piedra. Las sombras salieron arrastrándose. No eran animales. Eran cosas creadas para matar. Colmillos múltiples. Garras como cuchillas. Pieles de obsidiana. 4 bestias, hambrientas, programadas para despedazar lento. Marco retrocedió un paso, luego otro. No tenía armas. Solo una lanza rota que lanzaron desde la entrada como una burla. El primer monstruo atacó sin aviso. Marco rodó, evitándolo por centímetros, pero el impacto del suelo le cortó la respiración. Se levantó como pudo, sujetando la lanza con ambas manos, sudor en la frente, dolor en cada músculo. El público rugía. Siria gritaba su nombre, pero el sonido se perdía entre los abucheos y las carcajadas. Marco giró justo a tiempo para clavar la lanza en el costado del segundo monstruo. La madera crujió. El metal cedió. El rugido de la bestia fue ensordecedor, pero cayó, convulsionando. La lanza se partió. Ya no le quedaba nada. El tercero se lanzó sobre él. Siria sintió que el aire le desaparecía del cuerpo. Marco cayó al suelo, la garra de la criatura rasgándole el pecho. La sangre brotó, caliente, real. Los gritos de júbilo estallaron en las gradas. Pero él no se rindió. Con las manos desnudas, tomó la mandíbula del monstruo y empujó con una fuerza que nadie entendía. Los ojos de la criatura se abrieron al máximo. Su cuello se partió con un chasquido seco. El público enmudeció. Siria rompió las cadenas con un chillido agudo. Una onda de energía explotó desde su cuerpo. Los guardias fueron lanzados como muñecos. Saltó del palco sin dudarlo, cayendo sobre la arena con un estruendo que hizo temblar el Coliseo. Los últimos ejecutores intentaron detenerla, pero sus garras se desplegaron, su piel brilló como el núcleo de una estrella. Siria no era una prisionera. Era una fuerza. Llegó junto a Marco justo cuando el último monstruo alzaba la garra final. Sus cuerpos se fundieron en el impacto. Siria lo abrazó con un brazo mientras lanzaba una llamarada con el otro. El monstruo se convirtió en ceniza. Silencio. Él respiraba. Apenas, pero respiraba. Ella lo sostuvo entre sus brazos, cubierta de sangre y ceniza, y alzó el rostro hacia el consejo. Él luchó. Sin veneno. Sin garras. Sin alas. Y ganó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz no tembló. ¿Van a seguir llamándolo sucio? ¿Inferior? Porque yo solo veo a alguien que sangró por amor. ¿Cuántos de ustedes pueden decir lo mismo? La arena estaba muda. Nadie se atrevía a hablar. El consejo estaba dividido. Las leyes eran claras, pero también antiguas. Y en su núcleo aún quedaba un resquicio para lo que habían olvidado. El amor sellado en combate es sagrado. Un silencio se transformó en murmullo. El murmullo en aceptación. Uno a uno, los miembros del consejo se levantaron y por primera vez inclinaron la cabeza. Siria cerró los ojos. Apretó el cuerpo de Marco contra el suyo. «No mueras». «No ahora», susurró. Y Marco, con los labios rotos, sonrió.
No pienso dejarte sola. Se abrazaron en medio de la arena, mientras el sol de lava alzaba su luz sobre ellos, y el rugido del amor llenaba cada rincón del mundo que había intentado separarlos. El Coliseo, aquel templo de muerte y espectáculo, ahora guardaba un silencio reverencial. El viento levantaba polvo dorado que flotaba entre los restos de los cuerpos caídos, entre las armas rotas, entre los grilletes aún humeantes. Siria permanecía arrodillada en la arena, con Marco recostado en su regazo. Lo sostenía con los brazos firmes, como si nada en la galaxia pudiera arrebatárselo otra vez. Su cuerpo aún temblaba, no de miedo, sino de la intensidad con la que se aferraba a él. Las marcas brillantes en su espalda pulsaban con fuerza, respondiendo a algo más profundo que su instinto. Respondían al vínculo que había crecido entre ellos. Lo que una vez fue considerado una abominación, ahora se alzaba como símbolo de algo más poderoso que cualquier ley antigua: amor real. Una nave descendió sobre el Coliseo, elegante, silenciosa. La insignia del Consejo había cambiado. Ya no era una serpiente entrelazada en sí misma, sino una figura nueva, nunca antes usada, dos manos diferentes entrelazadas, una humana, una Selvari. El símbolo del cambio. El anciano mayor descendió de la nave, acompañado de una nueva guardia. Miró a Siria con expresión grave, luego a Marco. Se arrodilló lentamente, apoyando una rodilla sobre la arena que alguna vez había juzgado a miles. Por primera vez en generaciones, dijo con voz clara, hemos sido testigos de algo que nuestras leyes no podían prever. Un acto de amor tan feroz que quebró las cadenas del juicio. Un humano sin garras ni colmillos defendió su derecho a amar. Una Selvari olvidó su entrenamiento para seguir lo que dictaba su alma. Alzó la vista hacia los presentes. No hay crimen en elegir con el corazón. Y con un leve gesto, todo el Coliseo estalló en gritos. Pero ya no eran de condena. Era júbilo, asombro, respeto. Había nacido una nueva era. Marco fue llevado a un centro de curación biotecnológica. Siria no lo dejó solo ni un instante. Dormía a su lado, sostenía su mano cada vez que él se agitaba entre sueños, lo besaba cuando despertaba y preguntaba dónde estaba. Durante días, no hablaron de lo que vendría después. Solo vivieron. Juntos. En paz. Cuando Marco pudo caminar nuevamente, fue Siria quien lo guió por los pasillos dorados de la ciudad flotante. Ya no la veían como una traidora. La llamaban la quebradora de cadenas. Y a él, el humano del coraje silencioso. Se les ofreció un lugar en el consejo. Ambos lo rechazaron. Ellos no querían tronos, ni salones llenos de protocolos. Querían algo más simple. Algo real. Una casa en los límites del bosque, lejos de los gritos, cerca del cielo. Allí construyeron su hogar. Siria cultivaba flores de luz que respondían a sus emociones. Marco diseñó una torre de observación para ver las estrellas por las noches. En su lecho no había espacio para la guerra ni para la vergüenza. Solo para sus cuerpos entrelazados, para los susurros que se decían en la oscuridad, para los silencios compartidos. Y cuando Siria puso su mano sobre su vientre y lo miró con los ojos encendidos por algo nuevo, Marco se arrodilló ante ella, besándole el abdomen con lágrimas en los ojos. ¿Estás segura? Ella asintió, sonriendo como nunca antes. Lo que llevamos dentro será lo mejor de los dos mundos. 9 lunas después, entre risas y caricias, nació una criatura pequeña, luminosa, con la piel tan suave como la niebla y los ojos profundos como la tierra. No era humana. No era completamente Selvari. Era el futuro. Marco la sostuvo en brazos mientras Siria lo observaba desde la cama, envuelta en mantas bioluminosas. El bebé se acurrucó contra su pecho, y él, con voz temblorosa, murmuró: «No la devoré, Siria. La amé. Y tú me salvaste sin saberlo». Siria sonrió, cerrando los ojos con tranquilidad. «Tú también me salvaste, Marco. Me diste un hogar». Y así, en un mundo que alguna vez los llamó monstruos, construyeron una historia que ninguna ley podría borrar. Una historia escrita bajo la piel. Con besos. Con sangre. Con vida. Una historia que acababa donde todo realmente empezaba. Juntos. Felices. Sin miedo.